Bueno, ahora vamos con las migraciones exteriores, que se dividen igual que las migraciones interiores en dos partes, las que serían hasta el 75 y la del 75 hasta la actualidad. De las tradicionales, primero sería la migración transoceánica, que también tiene como dos fases, la de finales del 19 o último tercio del 19 hasta la Segunda Guerra Mundial y luego hasta más o menos años 60. En esta primera parte, evidentemente, se dirigió fundamentalmente a América Latina. Dentro de los países de América Latina, los más importantes, sobre todo, acordaros, van a ser Argentina, México, el Caribe, Venezuela, Colombia y Brasil será más o menos en la segunda etapa cuando recobre más importancia. Por etapas la vamos viendo hasta la Primera Guerra Mundial. Lo importante es que había facilidad por los países latinoamericanos que necesitaban inmigrantes y sobre todo es para hacer infraestructuras o bien para actividades agropecuarias. Aquí lo tenemos, zonas minifundistas o latifundistas fundamentalmente son la zona de salida, así que fundamentalmente son atlánticos, Galicia, Asturias y Canarias, como veis, zonas Argentina, Cuba o Brasil, tenemos actividades agrarias fundamentalmente y normalmente es un varón joven, soltero y bajo cualificación. En cambio, en la segunda fase, poquito a poco va a decaer debido a la zona de guerra y entreguerra. En el 1445 ahí va a haber poco movimiento debido a la crisis económica en la que afecta a todos los países, la guerra civil en el caso de España, la inseguridad de la Primera Guerra Mundial en los movimientos por barco. A partir del 45, tras la Segunda Guerra Mundial, comienza esa segunda fase transoceánica, donde se empieza a recuperar hasta los años 60, eso sí, con un volumen de cifras inferior a la anterior. Aquí aparecen otros más destinos, pero fundamentalmente sería la explotación de petróleo de Venezuela, la más importante, o a Brasil, ya no para café, sino para industria. El perfil del emigrante adquiere más peso en la salida familiar que en la salida del varón. Y bueno, pues a partir del 60 pierde peso en las transoceánicas porque entran en una crisis los países receptores y por lo tanto aumenta la emigración hacia Europa. Dentro de la emigración europea, lo que hay que destacar es sobre todo el periodo que se va a dar, que es entre el 60 al 73. Anteriormente básicamente había muy poquita emigración hacia Europa, a excepción de la gente del campo hacia Francia, con lo cual sobre todo agricultores, o bien mujeres para el tema del servicio doméstico igual, suele ser Francia el país predominante. Del 60 al 73 sí que va a haber un auge de la inmigración hacia Europa. En el 60 acordaos que empieza el desarrollismo, pero hay cierto desequilibrio y aumento del paro que hace que esta gente, al haber bastante gente joven que accede a un empleo que no logra encontrar, se van a tener que desplazar, emigrar hacia Europa. Aparece la recuperación europea tras la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de dichos países necesitan mano de obra fundamentalmente para trabajos pues de poca cualificación y es lo que va a ceder ese emigrante español. Fundamentalmente van a ir a Francia, República Federal Alemana, Suiza, también van a ir a Austria, Holanda, Bélgica, algo de Alemania, pero estos son los tres fundamentales y suelen ser andaluces y gallegos. Como veis, normalmente suelen ser jóvenes y varones los que se van. Destacaríamos que a partir del 75 esto se frena debido a la crisis del petróleo en el 73 y por lo tanto la emigración de españoles hacia Europa se frena hasta, vamos viendo, la actualidad que ahora lo veremos en la siguiente fase. Consecuencia de estas migraciones pues, importantes es que disminuye la población que habita en España y hay cambios en su distribución, con lo cual va a haber regiones más migratorias que pierden población y otras que van a ganar, lo cual contribuye a los desequilibrios actuales del mapa del tema 10, acordaos, en función de su densidad. Las consecuencias económicas, las positivas, es evidentemente que alivian el fuerte crecimiento natural y del paro, las divisas, el dinero que envían y que reciben, que financia el desarrollo económico,
Y las negativas es que, bueno, que esos ahorros no van a favorecer a las áreas del que sale el emigrante, sino que como van al banco por un giro, solo van con lo que invierten en zonas que normalmente suelen ser zonas dinámicas, que no son zonas emigratorias. Las consecuencias sociales, evidentemente, es la adaptación a unas sociedades de las cuales desconocen todo, van a tener muy poca calidad de vida, salarios bajos, etcétera, ¿no? Bueno, vamos con las migraciones en la actualidad, que básicamente es desaparición del 75 al 2008, poquísimas salidas, y a partir del 2008, debido a la crisis, hay un repunte de la migración exterior, cambian los destinos. Alemania sigue estando y Francia, de Alemania ya todo el país, pero sobre todo la antigua zona de la República Federal Alemana, pero aumenta Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos. En principio también veis que cambia el perfil, aquí ya es jóvenes, no tanto varones jóvenes, sino ya da igual, con buena cualificación, que antes la cualificación normalmente era o media o escasa, con lo cual son muy buenos profesionales que han perdido su trabajo debido a la crisis y que van a encontrar mejores condiciones laborales. Pero ya no solamente gente joven, también hay emigrantes de mediana edad que han perdido su trabajo debido a la crisis y que van a encontrar nuevos empleos en Europa. Zonas de migración, bueno, aquí tenemos la zona fundamentalmente de destino de migración en esta nueva fase que, como vais viendo, bueno, pues Reino Unido, Alemania y Francia pues son los fundamentales. Zona de origen de la migración hasta la etapa actual, no la última, pues como veis siempre son gallegos o son andaluces fundamentalmente los que se van a mover. Y ahora iríamos a la parte de inmigración, que sería por un lado la emigración, tanto interior como exterior, por un lado, y ahora la emigración sería como otro posible tema. De aquí lo importante es que hasta el 95 solamente había en torno a medio millón de inmigrantes y que hasta el 2015 hay 4,7 millones, con lo cual aumentan, como veis, bastante, 4,2 millones, y si tenemos en cuenta la inmigración ilegal, pues posiblemente se supere los 5 millones. Dos etapas, una etapa del 95 al 2007 de un fuerte crecimiento de la inmigración, motivo ya sabéis, mano de obra, sobre todo para la construcción, empleos eso sí de baja cualificación. Se van a adoptar medidas de regularización, con lo cual va a haber un reagrupamiento familiar conforme va pasando el tiempo. Normalmente van a venir o bien de África, como pues la proximidad que tiene España al continente africano, sobre todo de Marruecos o del África subsahariana, de América Latina, evidentemente, por lazos históricos, culturales, idioma, que es importante, y luego los inmigrantes que son de zonas del norte de Europa, centro-norte de Europa, que van a venir por temas de clima y mejor condiciones de vida con sus jubilaciones. Desde el 2008, pues evidentemente hay una disminución de entrada de extranjeros, incluso retorno de esos inmigrantes hacia otras zonas o a sus propios lugares. La causa es el desempleo, el paro pasó de un 8% a cifras del 22-23%, y evidentemente los primeros desempleados van a ser muchos de esos empleos de construcción, que es lo que va a afectar a la crisis del 2008 fundamentalmente, ¿no? Vamos viendo aquí zonas donde se van a instalar, con lo cual esto también nos vale para el mapa de desequilibrios, como veis siempre Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia por el tema de las zonas de huerta, también la zona andaluza, Baleares, Canarias, etcétera, son las zonas que más les afecta, y la zona del oeste vemos que les afecta bastante menos. Seguimos avanzando. Las características, en principio, como vamos viendo, es pues los que no tienen residencia en torno a medio millón, y luego los que son nacionalizados, que han obtenido la nacionalidad por haber llevado varios tiempo de permanencia en España, o bien aquellos que tienen permiso de residencia y mantienen la nacionalidad de origen. Los europeos, al ser normalmente ciudadanos de la Unión Europea, pues no tienen problemas a la hora de la regularización de su situación, suelen tener un nivel de vida medio alto. Británicos y alemanes fundamentalmente son los que más nos vienen, y de los que nos vienen con otro tipo de edad para trabajar suelen ser nuestros vecinos de Portugal o bien la zona de Europa del Este, ¿no? Donde sobre todo abundan rumanos y búlgaros. Los extracomunitarios proceden, como ya sabéis, de África, de Marruecos fundamentalmente, de Iberoamérica, Ecuador, Colombia y en la actualidad Venezuela, que lo llegamos a agregar.
y de Asia, Pakistán en Cataluña, China en Madrid, pero también en la zona catalana y en el Levante. Estos suelen ser de una edad más joven y fundamentalmente son motivos económicos o bien motivos políticos. El destino, pues Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía, Baleares, Murcia, etcétera, son las que más llega a la población. Veis incluso la diferencia de pirámide de población entre unos y otros, donde los inmigrantes comunitarios, a diferencia de los extracomunitarios, vemos que vienen menos niños, con lo cual tienen más natalidad. Los inmigrantes que vienen con familias de fuera suelen ser gente más joven, y aquí vemos más avanzados que las épocas de jubilaciones o prejubilaciones europeas comparado con la población anciana de Latinoamérica o de África en estancia en España. Consecuencias de la emigración serían, pues a nivel demográfico, sobre todo es que crece la natalidad, porque la gente joven que viene está en edad de formar familias, tiene un modelo de familia mucho más amplio que el nuestro. A nivel económico, importante es que es población activa y por lo tanto trabaja, contribuye al PIB, aporta dinero para las pensiones. La emigración tiene también otra serie de problemas, como puede ser la competitividad en ciertos sectores a nivel negativo, que puede hacer bajar los salarios al haber mayor presión de gente para contratar. Veis que en el caso de hombres a mujeres, los hombres suelen centrarse mucho más en el tercero, pero hay cierta compensación con otros sectores, sobre todo el sector primario, para zonas de Murcia, las zonas del regadío. En cambio, y también en industrial, en cambio, si vemos de las mujeres, fundamentalmente el sector terciario, y vemos un poquito de información que no nos consta, y de primario y secundario vemos que prácticamente no es relevante. Y en cuanto a consecuencias sociales, actitudes xenófobas racistas que pueden llegar a afectar, evidentemente, suelen tener peores condiciones de vida laboral, y la integración, que a veces es bastante difícil, sobre todo aquellos que vienen de países con cultura muy diferente a la que se da en España. La política migratoria española, pues ya sabéis, sigue el marco de la Unión Europea, que es de 1999, donde hay intercambio de información, donde se vigila la frontera de la Unión. Estaría la Ley de Extranjería de España, donde se regula la entrada, modalidad de presencia o derechos que se pueden llegar a conceder, o cómo sería la repatriación si se diera el caso. Y bueno, las medidas principales en principio es pues, sobre todo el de la inmigración clandestina, intentar acabar con ella, colaborar con los países emisores para ese control y repatriación, y regular los filtros migratorios. Pasaríamos en el siguiente vídeo a ver lo que nos queda del tema.